Bien, vamos a continuar con la parte de trigonometría en este periodo y vamos a ver los valores de las funciones trigonométricas para 30 grados, 60 grados, 45 y 90 grados. Hay una demostración que se hacía antes, bueno, se sigue haciendo, pero ya no es tan usada porque salieron otras técnicas, en la que se considera un triángulo equilátero con ángulos de 60 grados. Se considera que cada lado del triángulo mide 2. Entonces lo que se hace es partir a la mitad de ese triángulo y entonces se forman ángulos de 60 y 30 grados. Y con el teorema de Pitágoras puedes encontrar este cateto y entonces ya tienes todo para encontrar las funciones trigonométricas de 30 y de 60 grados. Esto antes te lo tenías que aprender de memoria para ingresar a la universidad. También se hizo la demostración para 45 grados, que es considerar un cuadrado que mide 1 por lado. Entonces partimos este cuadrado para convertirlo en un triángulo y entonces los 90 grados, al partirse en la mitad, quedan de 45 grados. Nuevamente con Pitágoras se resolvía la hipotenusa, nos daba raíz de 2 y así era como podíamos encontrar los valores de las funciones trigonométricas de 45 grados. En el formulario les agregué una tablita para que sea más directo el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de 30, 45 y 60 grados y me parece que les puse los triángulos también. En nuestro salón, el alumno Alonso Bejarano nos hizo favor de poner una mano como proyecto de decoración de nuestro salón para encontrar los valores de seno, coseno desde 0 grados hasta 90 grados. ¿Cómo se realiza esto? Ustedes tienen que utilizar su mano izquierda y para los valores del seno deben de considerar la numeración desde el pulgar hasta el meñique como 0, 1, 2, 3 y 4. Pero para los valores de coseno, ahora tiene que ser al revés. El meñique debe empezar con 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar al pulgar, que quedaría de esta manera. Entonces, si yo les pidiera el valor del seno de 60 grados, lo único que tendrían que hacer es la raíz cuadrada y buscan 60. Como pedí seno, toman a este 3. Entonces es la raíz cuadrada de 3 y siempre es sobre 2. Si quisiera coseno de 60 grados, entonces ya no toman este amarillo porque esto es del seno. Ahora toman el verde y entonces es la raíz cuadrada de 1 sobre 2, que es un medio. Entonces el coseno de 60 grados es un medio. Si quisieran tangente, cotangente, secante y todas las demás, tendrían que utilizar las identidades cocientes y recíprocas que están en el formulario. Por ejemplo, si yo quisiera usar tangente, tendría que dividir seno entre coseno. Como seno ya lo tengo, aquí está, y coseno también, entonces hago una división, aplico ley del sándwich y me da raíz de 3. Ojo, esto se los estoy explicando en el caso en el que no contaran con alguna calculadora científica y les pidieran los valores de estas funciones trigonométricas del 0 a 90 grados. Bien, vamos a continuar con la resolución de triángulos rectángulos. ¿En qué consiste resolver un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo está totalmente resuelto cuando conocemos la medida de sus ángulos agudos y la longitud de sus tres lados. Vamos a ver en este ejemplo. En este ejemplo no conozco A, no conozco B, tengo la hipotenusa y tengo un ángulo. El ángulo C, como es un triángulo rectángulo, aquí el ángulo C mide 90 grados. Entonces, ya podrían ustedes encontrar el valor del ángulo B. Ahora, cuando ustedes conozcan un ángulo, siempre se tienen que preguntar qué función trigonométrica podrían usar para encontrar la medida de los otros lados. Por ejemplo, si yo tengo el ángulo de 63 grados, yo sé que el seno de este ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces planteo seno de 60 grados es igual a, que es el opuesto, sobre 80. Y lo que hago es un despeje. El 80 va a pasar multiplicándose por el seno de 63 grados. Lo realizo en mi calculadora científica y entonces encuentro que es 71.28. Aquí no puedo usar Pitágoras porque no conozco a dos de sus lados. Si conociera dos de sus lados, ahí sí podría usar Pitágoras, pero en este caso no. ¿Cómo conozco B? Del ángulo,
Si se dan cuenta, B es su cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica dice cateto adyacente e hipotenusa? La función trigonométrica es coseno. Entonces ya pueden plantear ustedes coseno de 63 grados es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Otra vez el 80 va a pasar para el otro lado multiplicando, realizan esto en su calculadora y entonces obtienen la medida del ángulo B, perdón, del lado B. Para encontrar el ángulo B, lo que tienen que hacer es una resta. Como aquí ya hay 90, acuérdense que la suma de los ángulos interiores tienen que dar 180. Entonces, el ángulo A y el ángulo B tienen que sumar 90 grados. Así que solo van a hacer una resta y obtienen el valor de el ángulo B, que es 27 grados. Siguiente ejemplo. En este ejemplo, no conozco la hipotenusa, tengo dos de sus lados. Ahí sí podría usar Pitágoras y podría encontrar la medida del ángulo A y del ángulo B planteando una función trigonométrica. Por ejemplo, el 5 y el 12 son el cateto opuesto y el adyacente del ángulo A. Entonces puedo plantear tangente del ángulo A es igual a 5 sobre 12. Pero como ahora me falta un ángulo, puedo realizar tangente inverso de 5 doceavos y me va a dar 22.62 grados. También puedo plantear que el ángulo B, una vez que ya tengo 22.62 grados aquí, el ángulo B es lo que le falta para 90 grados. Acuérdense que la suma debe dar 180, hago la resta y me da 67.38. Y con Pitágoras puedo determinar el valor de C. En este ejemplo tengo el ángulo, me falta el opuesto de ese ángulo, me falta la hipotenusa de ese ángulo y conozco el adyacente. La función trigonométrica que puedo usar es tangente, porque tangente de ese ángulo que ya conozco es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces es A sobre 20, otra vez paso el 20 para acá, multiplicando para encontrar el valor de A y me da 16.4. Para encontrar el valor de C podría plantear coseno, porque ya tengo de este ángulo su cateto adyacente y me falta la hipotenusa. Y así se van eligiendo las funciones trigonométricas, es preguntarse qué tienen. Entonces coseno del ángulo es igual a 20 sobre C, pero aquí el despeje va a ser un poco diferente a como está en el lado izquierdo, porque la incógnita aquí estaba arriba, pero aquí la incógnita está abajo. Entonces C va a pasar multiplicándose por el coseno del ángulo, pero todavía no está solita la C, le estorba coseno de 39 grados con 25 minutos, entonces eso tiene que pasar dividiendo. Todo eso se hace en la calculadora y obtienen el valor de C. Por último, el ángulo B, pues es lo que le falta para 90 grados, me da 50 grados con 35 minutos.